¿Cómo les va? Tengo acá en la mano el último libro de Beatriz Arlo, que salió hace muy poquito, este mes, Escenas de la vida postmoderna, y tiene como subtítulo Intelectuales, arte y videocultura en la Argentina. Cuando empecé a leerlo, Beatriz, me daba la sensación de capítulos fragmentados, de temas diferentes que vos ibas tratando. Después me di cuenta que había una cohesión, que había un propósito y una lógica en todos estos temas. Me gustaría que empieces explicando eso. ¿Cómo fue que lo armaste? ¿Cómo se gestó este libro? Leí algo en una nota que escribiste. Creo que fue en Clarín, pero bueno, me gustaría que lo explicaras. La idea fue escribir un libro que en realidad tiene dos partes muy claras, o sea que la impresión que vos tenías de que tiene dos partes las tiene. La primera parte yo creo que es una especie de viaje por la vida cotidiana, viaje por la cultura de la vida cotidiana. Son los dos primeros capítulos del libro en los cuales la televisión tiene un papel muy central. Te diría que me dedico prácticamente a ver cómo es la estética de la televisión, no tanto sus contenidos, no me dedico a ver si la televisión tiene que tener estos otros contenidos, sino cómo es la estética, cómo es formalmente la televisión. Después, si tenemos tiempo, vamos a hablar un poquito de todo eso. Esa es una parte. Y el otro viaje por la vida cotidiana son 4 estampas, yo diría. Una son sobre los videogames, y efectivamente ahí me pasé meses en los locales de videogames, no tanto aprendiendo a jugar, sino más bien viendo cómo se juegan videogames. ¿Ibas, te instalabas en un videogame? Iba, me paraba. Como los jugadores de videogame están prácticamente hipnotizados, no los molestás. Es como instalarse en un casino. Viste que en una mesa de punta y banca vos te instalás detrás de la gente que juega y no molestás. Nadie te mira. En el videogame es lo mismo, vos te instalás y nadie te mira. Notablemente en un lugar poblado por gente que uno podría decir curiosa por lo que la rodea, no, cada uno está en lo suyo. Entonces me pasé meses en esos locales de videogames. Después espié mucho a la gente. Yo te diría que me he tomado colectivos y bajado de colectivos y bajado de subterráneos y seguido gente, sobre todo jóvenes, para escuchar conversaciones. Eso trabajo un poco periodístico en ese sentido. Exactamente, tiene algo de ese trabajo. Entonces quise como aferrar cuatro formas de la vida cotidiana: los videogames, el mundo de los jóvenes, el mundo del mercado y de las mercancías y los shoppings. También ahí en shoppings pasé tardes enteras. Se nota, porque están muy estudiados. Yo creo que es la primera vez que se hizo acá un estudio sobre el shopping. Hay muchos afuera, pero acá yo creo que es la primera. Sobre todo, bueno, porque además acá los shoppings son relativamente nuevos. Es decir, en Caracas tienen 30 años y en Buenos Aires tienen 5, 6, 7 Sí, menos años. de 10 seguro. Seguro. Además, una cosa también notable es que, bueno, es todo esto, el shopping, todos los símbolos de la posmodernidad aplicados a las sociedades por ahí, qué sé yo, carenciadas o más pobres. A una sociedad miserable como está haciendo esta en este momento, realmente. Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con cómo funciona el arte, es decir, la literatura, la pintura, lo que se llama el arte en el sentido estricto, en este mundo más mediático, en este mundo televisivo. Entonces la segunda parte es una discusión sobre el lugar del arte, tratando de reivindicar ese lugar como el arte siendo la práctica humana que nos pone frente a dos límites: el límite de la muerte y el límite del erotismo, y que no hay reemplazo. Para eso que hace el arte con sus medios, no hay reemplazo en la cultura y en la civilización tal como la conocemos. Sería un poco, se me ocurría a mí al leerlo, la finalidad de toda la primera parte es ver dónde se inserta el arte, dónde se inserta el intelectual en ese mundo que describís en la primera parte. ¿Dónde se inserta y si nos queda un lugar? Si queda un lugar para los escritores y si queda un lugar para los intelectuales en ese mundo. Ese es el debate que tiene que venir, ¿cierto? Se me ocurrió, vino también Juan Martini, que se reeditó El fantasma imperfecto, novela que salió por primera vez, ¿en qué año? 1986. 86. Y se reedita ahora, y se me ocurrió que tenía un poco de relación por este asunto que se habla tanto ahora del no lugar. El shopping sería el no lugar, y lo mismo pasa con los aeropuertos, que es donde transcurre esta novela. Bueno, eso he leído últimamente, sí, que esa Vos la novela... escribiste antes de que se hablara del no lugar. Sí, la verdad que... Fuiste un precursor del no lugar. Yo me siento muy honrado, pero sí, yo no sabía que era un no lugar en ese momento. Sabía que era un lugar de tránsito, en fin, sabía una serie de cosas respecto de un aeropuerto, efectivamente. Y creo que hay en la novela, además de una fuerte anécdota, ya que se insiste tanto de que mis novelas carecen de anécdota, hay una fuerte anécdota, hay un trabajo de escritura considerable, digo, por el tiempo que me lleva a escribir, no porque por ninguna otra cosa, pero sí, también algunas reflexiones
acerca bueno, del tránsito por estos lugares aparentemente descaracterizados, tierras de nadie, que tampoco es así, son tierras de alguien muy concretamente, el consumo, los medios masivos de comunicación, etcétera, está lleno de televisores, de cómics, en fin, de toda una serie, de una iconografía, digámoslo así, que marca. Y a la vez, retomando un poquito lo que ya se estaba hablando aquí, yo personalmente pienso que el debate que ustedes mencionaban y que de una u otra manera, digamos, se circunscribía a Beatriz hablando de su libro, es un debate o un punto de reflexión que ya está instalado, ¿verdad? Y donde efectivamente yo pienso que el lugar del intelectual, tal como se lo ha imaginado, como lo hemos imaginado durante muchísimo tiempo en la sociedad, es un lugar que ha cambiado, es un lugar, yo creo, cada vez más excéntrico, en el sentido de que se aleja cada vez más del centro de la sociedad, del consumo, bueno, que se aleja del centro es una redundancia, pero que se aleja del centro de los mercados, ¿verdad? Que se aleja de los medios, el lugar, y sobre todo de la televisión. Y me pregunto hasta qué punto ya un escritor de novelas, que en mi caso es efectivamente un intelectual tal como pensamos la figura del intelectual hasta los años 60. Yo empezaría por ahí entonces, por ver si podemos definir qué es un intelectual. Si tuvieran que decir qué es un intelectual hoy, Beatriz. Y un intelectual para mí es aquel que usa los saberes que tiene específicos de un campo, pongamos los saberes de la literatura o de la crítica literaria o de la antropología o de la economía, para dar opiniones fundadas sobre otros campos. Es decir, un intelectual es aquel que no se limita simplemente a su oficio, no vive encerrado en su bodega, digamos, en su artesanía, sino que supera los límites de esa artesanía hablando de cuestiones generales y plantea en el campo de esas cuestiones generales problemas que para mí son de dos naturalezas muy importantes, que son los problemas morales por un lado y los problemas estéticos por el otro. Yo te diría que en las sociedades posmodernas, tales como estamos viviendo hoy, serán posmodernas pobres o posmodernas ricas, pero estamos viviendo en ellas, la idea de una presentación ante la sociedad de lo imprescindible que son los valores estéticos, de lo imprescindible que es la literatura como experiencia, me parece decisivo. Y creo que esta es una cuestión que pueden hacer los intelectuales, además de una intervención moral en la sociedad. No digo que haya demasiada público, demasiada gente que quiera escuchar estas intervenciones. Lo que digo es que, bueno, quizás sean intervenciones solitarias durante mucho tiempo. ¿Qué pasa, por ejemplo? El mes pasado vino Umberto Eco. Las multitudes que convocó Umberto Eco fueron una cosa, a mí me sorprendió muchísimo, lo dije acá. Enormes, ¿eh? Enorme. Puede ser una porción de la sociedad, lo que ustedes quieran, pero era muy grande, con fervor. ¿Qué pasa? De pronto hay necesidad de respuesta en una persona que encarna, no sé, le preguntaban de todo. Llegó un momento que él mismo dijo, bueno, basta, yo no... Pues le preguntaban sobre cualquier cosa. Sí, es un caso particular. El de Umberto Eco es casi como una virgen, ¿no? Como si hubiera aparecido en Lourdes o en Luján. Es una especie ahí se lo ve de ese modo. Las sociedades funcionan a veces con esas claras asociaciones. Hoy vemos por todas las calles de Buenos Aires el afiche de la Federación Universitaria Argentina nombrando a Sábato presidente honorario de los estudiantes, que es también poner al intelectual en un lugar. Esas son clases de uno, digamos. Más bien uno se refiere a un conjunto más amplio de intelectuales. Además son figuras, yo a raíz de lo de Eco trataba de ver, porque Eco además es una persona que tiene mucha facilidad de comunicación en los medios. Sí. Tiene muy buena relación con la imagen, él, con la comunicación y con la imagen. Puede influir. Sin duda, da muy bien en los medios. Da muy bien. Da muy bien, es una especie de actor italiano para película de Ettore Scola. Y por tanto, en la gente reevoca una imagen que es conocida en los medios, efectivamente. Por eso, por ahí me parece notable porque aparece un personaje que medio simboliza el intelectual al que todo el mundo escucha, al que todo el mundo busca, ¿no?
Yo lo que pienso, dicho esto, desde luego y casi innecesariamente con una gran consideración por la obra ensayística de Eco, es que Eco ya es un fenómeno de los medios y que lo que no existe hoy para los medios no tiene prácticamente un lugar social. Dicho de otra manera, yo creo que hoy nadie demanda el trabajo de un intelectual. Ahora no estoy hablando de Eco. Eco es un escritor ya consagrado y que tiene una enorme influencia, indudablemente, porque es un fenómeno de los medios, es un fenómeno masivo, televisivo. Sí, lo nombré porque un poco rompería con esto que estábamos diciendo. Sus libros son masivos y entonces me parece que queda un poquito, no aparte, sino totalmente incluido esto, pero digo, socialmente me parece que hoy nadie reclama ni espera la tarea del intelectual. Y este es un punto, es decir, donde aparecería, bueno, digamos, la redefinición que hace Beatriz de la figura del intelectual, digamos, una función moral de alguien que usa sus saberes para ejercer un discurso moral. Contra eso, obviamente, yo no tengo nada, yo suscribo eso. Lo que creo es que en el caso de los escritores, de los narradores, o en todo caso, cómo me siento yo ante eso, digamos, yo creo que soy cada vez menos un intelectual en ese sentido, que el saber de un narrador pasa fundamentalmente por el intento de contar historias, y que muchas veces, no digo cuando estos escritores tienen una particular noción de los saberes, de la realidad o de la oportunidad, no puedan opinar sobre todas las cosas, pero yo creo que un escritor no necesariamente tiene que opinar sobre todas las cosas, porque a veces hay cosas sobre las que no sabe absolutamente nada. Por ejemplo, un escritor no sabe nada de economía, entonces ¿para qué vamos a entrar en debates económicos, técnicos sobre economía? Lo cual no quiere decir que un escritor no pueda saber o creer, digamos, que una economía es moralmente injusta, ¿verdad? O justa. Esto es otra cosa. Yo supongo que soy claro respecto de lo que considero que es una variación, tanto en la figura del intelectual, cuando hablo de la figura hablo de su conexión social y de la definición de ese lugar desde una sociedad, ¿no? Es decir, cuando se espera algo de un intelectual, de un escritor, creo que de los escritores tampoco la sociedad espera prácticamente nada hoy, ¿eh? ¿Cuál sería el significado, el peso hoy de contar historias? Un señor que dice, yo soy un contador de historias. Yo creo que todos los escritores contamos historias, algunos las contamos de una manera, las cuentan o las contamos de una manera más explícita, otras de una manera un poco más encubierta, pero no creo yo que haya narración sin relato, ¿verdad? Sin el contar una historia. Muchas veces algunos escritores ponen el acento, digamos, en reflexionar acerca de por qué se está contando la historia que se está contando, etc. Yo no creo que esa función, el contar historias, que creo que todos los narradores ejercemos con diferentes matices, tenga hoy un lugar, insisto en un lugar social, es decir, por el cual se espere algo de los escritores. Insisto, acá es necesario establecer una distinción entre los escritores consagrados, que tienen una influencia masiva, ¿verdad?, y la enorme cantidad de escritores que somos todos los demás, que podemos tener un reconocimiento más o menos considerable, pero que desde luego no tenemos ninguna existencia desde el punto de vista, o incidencia desde el punto de vista de una circulación masiva. Vos hablabas en un momento en el libro, Beatriz, de que los escritores con una gran circulación masiva, por ejemplo los del boom de los años 60, que siguen teniendo fama, pero a partir de esa época, ¿decís o sí, te interpreto mal que hoy no se darían fenómenos hoy no se daría? Yo creo que el boom es la última puesta en escena de masas de la literatura. Y lo que siguen, los escritores que siguen del boom vendiendo es porque vienen de esa época, es decir, los García Márquez, los Donoso, etc. Yo creo que hoy no se daría, porque yo creo que se ha completado un proceso doble. Por un lado, que todo nuestro mundo cultural ha sido reorganizado desde la esfera televisiva. Esta es una parte del proceso. ¿Por qué? Perdóname que te interrumpa antes de seguir. ¿Por qué pensás que el intelectual no entró en la televisión? En el sistema, no en un programa como están ustedes acá. Yo creo que la velocidad de la televisión es algo muy difícil de pensar para el intelectual. Voy al rasgo más, yo te diría más básico. La televisión es más veloz que el pensamiento. La televisión es como una nave interplanetaria. Ese es un rasgo ineludible de la televisión. No, ineludible no. Es un rasgo de la televisión de aire argentina. No del medio en sí. No del medio en sí, porque uno piensa en otros países donde los intelectuales tienen entradas y salidas. Pero en la televisión de aire, en la Argentina, la velocidad es superior al pensamiento. Es una nave interplanetaria. Y por tanto es difícil, digamos, con excepciones, pero es difícil
incluir un discurso de tipo argumentativo, que es el discurso típico de los intelectuales. Entonces yo creo que toda la esfera cultural ha sido reorganizada por la televisión. Esto me parece un dato. El otro dato que surge es que se terminó el proceso de separación entre públicos y arte que empezó con las vanguardias. Esto lo dice alguien cuyo amor estético son las vanguardias. Es decir, mi formación son las vanguardias y mi amor estético son las vanguardias. Sin embargo, tengo que reconocer que desde un punto de vista social, las vanguardias cortan al público en dos. Crean un público de entendidos, un público que necesita saber mucho para poder leer, para poder escuchar, para poder ver, y dejan a un público de menos entendido con los más media, con la televisión, etc. Este proceso es así. Digo, uno puede amar las vanguardias y puede detestar la televisión o viceversa, puede amar la televisión y detestar las vanguardias. El asunto no importa los sentimientos que a uno le susciten, el asunto es que esto ha pasado. Entonces, reorganización de la cultura por la televisión, por una parte, y por otra parte, se termina de cortar los últimos lazos entre el gran público y el gran arte. Yo diría, Picasso es uno de los últimos que puede establecer lazos entre el gran público y el gran arte. Pero ya después de eso es muy difícil. En la música sucede mucho antes, la música ya del siglo XX, ya la Escuela de Viena de Schoenberg ha cortado los lazos, en la pintura sucede después, en la literatura sucede hacia la década del 30, con excepciones, pero las vanguardias hacen esa decisión. Para mí las vanguardias son lo mejor que ha tenido el siglo XX, pero el siglo XX no me pregunta mi opinión, sino que se mueve. Digamos. Claro, claro. En un momento del libro vos haces una especie de balance de los actos, en la época en que el intelectual, no solo acá, sino en todo el mundo, tenía un enorme peso social y político, de los actos en los cuales dio un aporte positivo y en los cuales la clase intelectual dio aportes negativos. Es interesante. Ahora. El balance de los intelectuales es un balance con debe y haber en los últimos 150 años, con debe y haber muy equilibrado. ¿Por qué no haces un repasito corto antes que nos vayamos? Pues yo creo que es interesantísimo eso. Y yo creo que los intelectuales estuvieron vinculados a los mejores proyectos utópicos de los últimos 150 años. Ahora, esos proyectos utópicos, como ser el socialismo, por ejemplo, terminaron en regímenes peores que los regímenes que reemplazaron. Y los intelectuales en ese marco se convirtieron o en déspotas y dictadores de los propios intelectuales o en víctimas en campos de concentración. Y ahí es donde yo digo que hay debes y haber. Los intelectuales quisieron hablar por el pueblo y para la sociedad y en ese sentido tuvieron una posición moral, pero también tuvieron una posición abstracta, indicándole desde afuera a la gente lo que tenía que pensar. Entonces yo creo que en esa lucha, en ese conflicto que yo creo que sigue de algún modo, es donde yo digo, tenemos un balance equilibrado, digamos. No soy de las personas que piensan que hay que tirar un intelectual por la ventana todos los días. Tiraría más gerentes de medios de comunicación que intelectuales por la ventana, para decirlo rápidamente. Se entiende, creo que se entiende. De todas maneras, lo que estamos tratando de decir con esto es que vos pensás que tendría que no solo reestructurarse los medios, la sociedad, etcétera, y darle de nuevo lugar, cabida a los intelectuales, sino que los mismos intelectuales tienen que reestructurar su lugar, su rol. Y una doble estrategia. Pero de todas maneras, yo creo que la Argentina tiene que, en una punta, empezar. Nosotros tenemos la peor televisión de aire del planeta. Nuestra televisión de aire no tiene igual. Porque además tenemos o el mercado privado o un canal público de aire que sigue las tendencias del mercado privado. Sí, y termina siendo un híbrido porque no se entiende bien ni dónde está parado. Entonces, podría hablar largo rato de ese tema porque yo pasé por ese canal, programa estuvo ahí. Entonces, esto es una punta que, digamos, que tiene que empezar a ser organizada. Si vos pensás que esto se combina con una escuela en proceso de desestructuración, con una escuela pública y también privada en proceso de desestructuración, no hay exposición de Botero en la Recoleta que pueda fundir de nuevo a grandes sectores con el arte y con la cultura y con la literatura. No se puede lograr eso con una exposición ni con ningún acto espectacular. Más bien es un trabajo de muchos años el que tenemos por delante. Aunque acá podemos hablar un poco más, todo es más distendido y más largo, también es televisión y también nos cortan y también nos tenemos que ir. La verdad que daba para hablar 2 o 3 horas más, recién empezamos con el tema. El Fantasma Imperfecto fue una reedición. ¿Cuándo tenemos novela nueva? Si es que tenemos. No, simplemente aprovechar estos últimos minutos de la televisión para decir que El Fantasma Imperfecto es una novela con mucha violencia, mucho sexo y mucha televisión. Léala, transcurre en un aeropuerto, léala, no se va a arrepentir.
Da fe la señora Beatriz Arlo que no es poco. Usted se acuerda cuando salió que yo la recomendé mucho. Por supuesto. La novela que la vuelvo a recomendar ahora. Mi próxima novela la estoy escribiendo y no sé cuándo la termino porque es un poquito larga, pero mientras tanto El Fantasma yo creo que es una buena alternativa. Vale la pena. Podemos esperar leyendo El Fantasma mientras tanto. Muchas gracias. Antes de irme cortito, porque estamos en televisión, les digo que recibí estos 2 libros que me mandó una de nuestras empresas auspiciantes, que además está editando estos libros y le agradezco que me lo haya mandado, que es Laboratorios Vago, que realmente, además de que apoya a Los Siete Locos, auspicia muchas actividades culturales y en ese sentido los felicito. Un libro conmemorando el aniversario de la Cruz Roja Argentina y el otro es Pérez Celis, Viaje al interior de la materia, que reúne la reproducción de los trabajos que se están exponiendo, como ustedes saben, en la Biblioteca Nacional y que van a estar hasta fines de julio. De paso les digo que alrededor de esta exposición se han organizado una gran cantidad de charlas, seminarios, no solo sobre Pérez Celis, sino también sobre temas de arte y que también son gratuitas y van a seguir hasta fin de este mes. Me voy. Muchas gracias por haber venido. Nos vemos la